Durante siglos, los marineros se han contado historias sobre ellas. Criaturas que eran, a la vez, hermosas y mortales, con cantos que podían arrastrar barcos enteros hacia su perdición. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esta leyenda para intentar separar el mito de la realidad. A ver, esta es la pregunta que nos ha dado vueltas en la cabeza por generaciones, ¿no? ¿Eran solo producto de la imaginación de hombres solitarios perdidos en el mar? ¿O hay algo más detrás de estas historias que, curiosamente, se repiten en todo el planeta? Vamos a averiguarlo. Y es que hay que entenderlo, la sirena no es un simple cuento, es un arquetipo, una idea súper poderosa, un mito que encontramos en culturas de Europa, de Asia, de África y de América. Es una coincidencia, la verdad, demasiado grande como para ignorarla así nomás. Y bueno, acá es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque cuando pensamos en sirenas, todos tenemos una imagen muy, pero muy clara en la mente. Pero las sirenas originales, las de la mitología griega donde empezó todo, eran algo radicalmente diferente. Sí, así como lo oyen. En la antigua Grecia las sirenas no tenían cola de pez, tenían cuerpo y plumas de ave. Eran seres que vivían en islas rocosas, y su poder no estaba en su belleza acuática, sino en la magia hipnótica de su voz, que le prometía conocimiento absoluto a cualquier marinero que se atreviera a escucharlas. Y claro, la historia que a todos se nos viene a la mente es la de Odiseo, ¿verdad? Advertido del peligro, le ordenó a su tripulación que se tapara los oídos con cera. Mientras tanto él, desesperado por oír ese canto legendario, se hizo atar al mástil. Fíjense qué increíble, la promesa de las sirenas no era el amor, era de sabiduría infinita, un cebo casi imposible de resistir. Ok, entonces la gran pregunta es, ¿cómo pasamos del ave a la escama? Bueno, este es un ejemplo fascinante de lo que se conoce como evolución mitológica. Fue en la Edad Media que la imagen de la sirena pájaro se empezó a mezclar con otras leyendas del mar, y poco a poco se sumergió en el océano para convertirse en la criatura mitad pez que ha dominado nuestra imaginación desde entonces. Pero lo más increíble es que este concepto, el de un espíritu del agua seductor y peligroso, no se quedó solo en Grecia. ¡Para nada! De hecho, la idea viajó y apareció en lugares remotísimos, adoptando formas y nombres alucinantes en todo el mundo. Por ejemplo, en Japón tenemos al ninjo. Se decía que comer su carne daba la inmortalidad, pero solo capturarla desataba la furia del mar. En África Occidental, Mami Wat es una diosa del agua poderosísima, que puede darte riquezas o castigarte con inundaciones mortales. Y en los ríos de Brasil, la Yara canta para atraer a los hombres a las profundidades. Diferentes nombres, diferentes aguas, pero la misma esencia misteriosa. Claro, con un mito tan extendido por todo el mundo, la pregunta cae por su propio peso. ¿Alguien las vio de verdad? ¿Hay testigos? Y la respuesta, bueno, podría sorprender, porque sí que existen registros históricos de avistamientos, incluyendo uno de un personaje que todos conocemos. Y ojo, que esto no es un chisme de puerto, es una entrada real del mismísimo diario de a bordo de Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Él afirma, sin dudarlo, que vio 3 sirenas, aunque, y esto es genial, agrega una pequeña nota de decepción, diciendo que no eran tan lindas como se decía. Y esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta del millón. Si no eran las sirenas del mito, ¿qué demonios pudo haber confundido a uno de los navegantes más experimentados de la historia? La ciencia moderna, por suerte, tiene una respuesta bastante convincente. Pues, aunque suene un poco anticlimático, lo más probable es que lo que vieron Colón y sus hombres fueron manatís, ¿sí? Estos mamíferos marinos, grandotes y pacíficos, que vistos de lejos por unos ojos ya muy cansados, se podían confundir fácilmente con una figura medio humana nadando. Y hay un montón de factores que apoyan esta teoría. Por ejemplo, los manatíes amamantan a sus crías de una forma muy parecida a la humana. Su cola se mueve de arriba a abajo, no de lado a lado como los peces. Ahora, a eso súmenle meses de aislamiento, una dieta terrible que podía causar escorbuto, deshidratación y el reflejo constante del sol. Tenemos la receta perfecta para que la mete complete los espacios en blanco y vea un mito hecho realidad. Entonces, ¿podemos explicar los avistamientos con ciencia? ¿Caso cerrado? ¿No? Pues no. Porque lo increíble es que, a pesar de todo, el mito de la sirena no ha perdido ni un poquito de su poder. ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue fascinando tanto una criatura que sabemos que no es real? La respuesta, creo yo, está en su increíble poder cultural.
La sirena ha navegado desde esos antiguos pergaminos hasta las pantallas de cine, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido, de la belleza peligrosa y de la libertad indomable del océano. Sigue más viva que nunca en nuestra imaginación. Y quizás parte de su encanto está precisamente en esto. Hemos explorado menos del 5% de los océanos de nuestro planeta. El 95% que queda es un misterio enorme, vasto y profundo. Y en esa oscuridad, en ese silencio, la imaginación tiene todo el espacio que necesita para soñar. Al final, las sirenas nos dicen mucho más sobre nosotros que sobre la biología marina. Representan nuestra capacidad de asombro, nuestras ganas de encontrar magia en el mundo y esa conexión profunda que tenemos con el mar. Tal vez nunca existieron en el agua, pero sin duda existen en la inmensidad de la mente humana. Y esa quizás es la única realidad que de verdad importa.